Como cada martes tenemos el invitado, casi dueño del espacio, a Cristian Naranjo. Él es docente de la Universidad Nacional de Chimborazo. ¿Qué tenemos para hoy, Cristian? Cuéntanos. Buen día, gracias por la invitación. Me habían propuesto acá recientemente hablar sobre esta nueva oferta laboral que tenemos con la migración venezolana y que es real. Hace algunas semanas yo había justo presentado una de estas conferencias el problema de el aumento de oferta laboral y lo que hace que crea una presión muy fuerte sobre los salarios y sobre el empleo. Es decir, yo había ya explicado esto, pero la masa monetaria que se está reduciendo, de hecho para este mes otra vez tenemos deflación, lo que quiere decir que la masa monetaria no está creciendo, y si no está creciendo, los productores ganan menos dinero porque la gente tiene menos dinero, gasta menos y por ende los productores ganan menos. Y de hecho yo he visto algunas cifras que tengo aquí en la mano. Uno de los sectores que más está sufriendo es la deflación, es decir, que más están reduciendo los precios porque la gente no está comprando, es el sector de la vestimenta. Entonces, todo lo que es prendas de vestir y calzado, en los últimos, yo tengo acá justo los datos, en los últimos 2 años han sufrido deflación, lo que quiere decir que siguen reduciendo los precios, siguen ganando menos dinero, y si ganan menos dinero, yo decía, tienen dos opciones: o bajan los salarios de sus trabajadores, que por temas legales es imposible, o mandan al desempleo a algunas personas, ¿no? Entonces lo que pasa es, y ahora como hemos visto, igual que la reducción del gasto público, lo que hace es que se reduzca la masa trabajadora del sector público, hay más gente en el desempleo, entonces existe una presión del sector laboral porque la masa laboral ha aumentado. Y si a eso le aumentamos que la masa laboral sigue aumentando por la migración, entonces ahí sí vamos a tener estos dos, me parece a mí que estos dos índices que son muy comunes, es decir, sí vamos a tener reducción de salarios, porque los salarios no se pueden reducir cuando uno ya ha contratado a la persona, ¿no? Pero sí se puede contratar a una nueva persona con un salario más bajo. Dividir la jornada, es decir, ya no tener la jornada completa de 2 trabajadores, sino tener 4 trabajadores. O darle otra denominación al trabajo, claro. ¿no es cierto? Entonces, ya no sería asesor sino secretario, entonces, y aunque haga el mismo trabajo, entonces le bajan la denominación y ganarían menos. Ahora, yo creo que este va a ser una de las evidentes resultados que vamos a tener con el aumento de migración, que por cierto no es únicamente en nuestro país es uno de los afectados, pero el más afectado es Colombia. Colombia tiene alrededor de poco más de 1 millón de venezolanos migrantes que han aumentado esta masa salarial. Ahora, es en el tema de salarios, porque es evidente, por ejemplo, ya estamos viendo casos mucho más seguidos de personas, si ustedes recuerdan, ya nadie contrataba a personas del porque se tiene que afiliar al seguro y demás, y eso era muy caro, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora ya se está visualizando otra vez este contrato de personas de limpieza, sí, puertas adentro, y son venezolanos. ¿Qué es lo que busca el venezolano? No es la seguridad social que establece este régimen ecuatoriano, sino algún tipo de ingreso para poder sobrevivir. Entonces, eso sí va a realizar presión en la masa laboral que tenemos estos dos evidentes afectaciones, sí, o puntos de desfogue, ¿no? Que son los salarios y el desempleo. Entonces sí vamos a tener más de eso, pero no necesariamente significa que vamos a ponerlo así, o pone, mejor dicho, al trabajador ecuatoriano en una situación de competencia más grande de la que tenía antes. Y la competencia ahora ya no es simplemente de quién está dispuesto a trabajar con menos dinero, sino quién está dispuesto o quién tiene mejores habilidades en este trabajo. Y la competencia lo que va a generar es que, me parece a mí, que va a haber ciertos conflictos sociales y sentimientos que pueden
sentimientos colectivistas que pueden nacer, ¿no? Es decir, estos sentimientos de todo en contra. Justamente, ¿no? Y esto sigue creciendo. Y esto ya se lo puede ver en Colombia. Hay muchas versiones radiales y sobre todo radiales, no tanto televisivas, sobre esta problemática y el riesgo de una creciente xenofobia también, ¿no? Hay que entender también que la xenofobia no es que nace, bueno, hay algunos que sí ya lo tienen, pero nacen de un problema social grave, y es lo que le pasó a la masa ecuatoriana que fue a España, que fue a Estados Unidos, que eran mucho más hábiles, necesitaban ser hábiles, ceder esta cuestión de la seguridad social y de seguridad laboral para poder ingresar en un mercado que no los reconocía. Es lo mismo que está pasando con los venezolanos ahora, y quizás un poco más grave porque yo conversaba alguna vez y en temas más coloquiales con un amigo venezolano y le decía: yo prefiero que venga toda tu familia, que pongas tu empresa aquí y que tributes aquí, a que envíes remesas constantemente a Venezuela. Eso claro, ahora desde el punto de vista de las personas que vienen acá, vienen por me parece a mí, o al menos por dos objetivos esenciales, ¿no? Para poder sobrevivir ellos y para poder ayudar a sus familias a que sigan sobreviviendo en la crisis, ¿no? Y yo creo que es también muy coherente a recordar lo que nos pasó a nosotros en el 99, ¿no? Y toda la migración ecuatoriana que sobre todo fue a Estados Unidos, y cómo el principal objetivo de esta primera migración era mandar sus remesas para sus familias, ¿no? Ecuatorianas. Pero el objetivo de la primera generación, porque ya las generaciones ecuatorianas que se quedaron allá, ya eso es otra cosa, ya se convirtieron en españoles y europeos y no les interesa. Claro. Entonces, creo yo que de lo más lógico pensar que eso es lo que van a hacer. Ahora, si uno lo quisiera poner también en términos un poco críticos, el socialismo hace uso del capitalismo para seguir sobreviviendo, ¿no? Es decir, ¿cómo sobrevive, por ejemplo, Cuba? Cuba manda todas sus brigadas médicas, y muchas de las brigadas médicas, un gran porcentaje, yo he leído que hasta el 30% del porcentaje del salario de estas brigadas médicas va directamente al gobierno cubano. 70% me decían. Sí, en otros países, sino que a veces yo cuando escucho 70% tengo que ver realmente si es que es así, más por temas académicos, pero supongamos 50%, es y un médico que, a ponerlo, puede ganar $3,000, o sea, la mitad de su salario. Quiere decir que la mitad del trabajo de la persona sigue sirviendo para mantener una dictadura. Claro, y otra vez, si uno quisiera ponerlo en estos términos de blanco y negro, o sea, los socialistas están haciendo uso del capitalismo para seguir sobreviviendo. Exactamente, es que esa es la realidad. Es la realidad. Entonces, lo mismo uno quisiera ponerlo en el caso venezolano, ¿no? ¿Cómo sigue eso? Porque uno pensaría ya la economía venezolana puede seguir cayendo más, y la respuesta es sí puede seguir cayendo más, pero ¿qué es lo que está sosteniendo esta caída? Son los millones de venezolanos que están afuera, los que están enviando este dinero, estas remesas, y además que por mismos fuentes de las personas que tenemos acá, el dinero ya no pasa directamente a manos de sus familiares, sino que pasa por toda una cuenta de este dinero electrónico del gobierno venezolano, y de esa cuenta una parte va para las familias y otra parte se queda para el gobierno. Entonces sigue siendo la misma, me parece a mí. Es Cuba lo mismo. Sí, yo creo que peor ahora, sí, mucho peor. O sea, cuando uno encuentra cubanos, o cuando uno va a la isla, sí son muy pobres, no tienen recursos, ¿verdad? Pero nadie se muere de hambre, entre comillas, pongámoslo así. Pero en Venezuela la cosa es caótica, ¿no? Cuba se basaba en el bloqueo para justificar su forma de organización política y económica, pero ¿Venezuela qué? Claro, justamente, es decir, Cuba con la Unión Soviética tenía recursos que venían de la Unión Soviética y podía intentar sobrevivir por los recursos de la Unión Soviética.
desaparece la Unión Soviética, Cuba empieza en un momento de crisis, pero se encuentra con Venezuela y se encuentra con un Chávez que empieza a ayudar a Cuba y un Chávez que empieza a enviar recursos a Cuba, y de hecho hasta ahora tenemos los reportes de que una parte de las exportaciones de petróleo de Venezuela van a Cuba para ayudar a la isla. Entonces Cuba es este raro ejemplo de cómo un socialismo sobrevive a expensas de otros, ¿no? Es decir, claro. si no es la Unión Soviética, era Venezuela, y Venezuela entró en crisis y Cuba también entra en crisis, pero ahora como digo, los venezolanos, igual que el gobierno cubano, hace uso de los sistemas capitalistas para seguir subsistiendo, ¿no? Que todas estas brigadas, no es, vamos a poder decir, no es raro que uno haya encontrado en todo este tiempo de socialismo del siglo XXI las médicas en los mismos países socialistas. Y recuerden ustedes, Ecuador también recibió brigadas médicas cubanas. A Brasil recibió por miles. Lo mismo Argentina, hasta hace pocos años, y Chile también, hasta hace unos 3-4 años que Chile decide dejar de recibir estas brigadas médicas, igual que Brasil decide dejar de recibir estas brigadas médicas, porque además nos confronta con una realidad que nos parece que es evidente, ¿no? Si es que hay brigadas médicas, entonces significa que nuestros médicos no son de calidad. Y resulta que la experiencia nos muestra que justamente que no es así. Es decir, incluso el presidente Correa se hizo su operación de la rodilla en La Habana, salió tan mal que tuvo que volver a operar acá en Quito. Claro, así fue. Y fue y acá, si alguien conoce un poco de la medicina que tenemos, o los doctores que tenemos en Quito, Guayaquil, son uno de los mejores doctores que tenemos en América Latina. Entonces, nos confronta otra vez con esa realidad, ¿no? Es decir, ¿para qué un gobierno va a contratar brigadas extranjeras? Y la respuesta me parece que un poco obvia, si es que es un gobierno socialista, para ayudar a seguir subsistiendo al otro gobierno socialista, ¿no? Y hay una situación muy, muy difícil. En este momento, los médicos que están completando sus especializaciones, cuando completen, cuando terminen, no tienen plazas de trabajo porque están ocupados por muchos cubanos. Yo creo que es el momento que también Ecuador tome la decisión de decir ya basta las plazas de médicos cubanos y se utiliza a los médicos ecuatorianos, porque realmente tienen una excelente formación académica. Claro, yo ahí, si es que es en caso de competencia, los médicos ecuatorianos tienen que demostrar, no por decisión de que si son brigadas entonces necesariamente tienen que ser empleadas acá, pero sí demostrar que somos mejores, ¿no? Claro, y esa es la competencia, claro. ¿No? Igual que voy a ponerlo en el caso de la academia, en lo que estamos viviendo en la universidad. Hay muchos profesores extranjeros, pero eso no nos limita, por lo menos uno lo vería de esta forma, no nos limita a decir dejen de traerlos, sino vamos a mostrar de que somos igual o mejores que ellos, porque la competencia ayuda a generar más conocimiento. Yo siempre a mis estudiantes les digo, ¿qué es lo que hace que un estudiante sea mejor? Que haya competencia entre estudiantes. Entonces, lo mismo con los profesores, que es que los profesores sean mejores, que haya competencia entre profesores, ¿no? Pero libre competencia, no la imposición de brigadas que vengan, y esa imposición es porque el gobierno lo ha decidido, sino si es que alguien quiere venir, que venga y compita con nuestros médicos. Cristian tiene que salir el día de hoy, ya nos ha hecho una concesión especial porque tenía una actividad en la universidad. Te agradecemos, Cristian, la próxima semana tendremos una nueva jornada.